Pues vamos a hablar de teoría de singularidades. La teoría de singularidades no solo estudia singularidades de espacios, también estudia singularidades de funciones, de muchas cosas, pero vamos a centrarnos en las singularidades de conjuntos algebraicos, las que estudia la geometría algebraica. Entonces, la geometría algebraica, a ver, me parece que no estoy. No me escribes. Sí. Sí. La geometría algebraica estudia los conjuntos de soluciones de ecuaciones polinomiales. Entonces, toma una ecuación f que sea un polinomio, los denotamos así los polinomios, estos son los polinomios en n variables, y los conjuntos que estudia son conjuntos de la forma x, escribimos v de f, que son los puntos x que están, le llamamos AKN, nosotros para decir que es el espacio afín, porque no nos interesa la estructura de espacio vectorial, pero en realidad esto como conjunto es simplemente K a la n, tales que f de x es igual a 0. Esta notación significa los polinomios en n variables con coeficientes en K. Puede ser los ceros de una función o de varias funciones. También puede ser v de f1, fs, y entonces va a ser igual los x, tales que, ahora para todos, f sub i de x es igual a 0 para todo i igual a 1 hasta s. Pues ejemplos de estos conjuntos, pues x cuadrado más y cuadrado menos 1, si tomamos los ceros de este, es la circunferencia de radio 1. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1, me queda la esfera. Imaginen siempre, se pueden imaginar siempre qué K son los números reales o los complejos, aunque se puede hacer con cualquier campo. La que dibujamos siempre todos los singularistas es esta, y cuadrado menos x cubo, que se llama la cúspide. También, por ejemplo, puede ser v los ceros de x por y, esos son los ejes coordenados, es x igual a 0 o y igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estudiamos estos conjuntos, también nos interesa hacer un estudio local, como es un conjunto alrededor de un punto. Tomar un punto y saber cómo es en un entorno del punto. Entonces, ¿cómo se calcula, por ejemplo, en un punto el espacio tangente? Pues cuando tengo una hipersuperficie, una que viene dada solo por una función, si tenemos x, que sea una hipersuperficie, v de f, con f un polinomio. Y vamos a suponer siempre que el punto es el 0. Si no hago un cambio de coordenadas y lo llevo a 0. Entonces puedo estudiar siempre, suponer que el punto es el 0. ¿Cómo se calcula?
La función f, que es un polinomio, siempre la puedo escribir como, puedo suponer que el punto es el 0 y por lo tanto, y que el punto pertenece a x, ¿no? Entonces, f de 0 es igual a 0. Por lo tanto, si f no tiene parte lineal, no tiene parte constante, ¿no? Porque f siempre es igual a f de 0 más la parcial de f con respecto a x1 en 0 por x, por x1, más la parcial de f con respecto a xn, también en el origen, bueno, esto es en el origen, ¿no? Por xn, más, y aquí ya son parcial de f dos veces con respecto a x1 dos veces en el origen por x1 al cuadrado, términos más grandes. La primera aproximación, este f de 0, este es 0, porque estoy suponiendo que estoy mirando en un punto de mi hipersuperficie. Entonces, la primera aproximación a la función es este. Esta es la aproximación lineal. Si tenía f igual a 0, vamos a llamarle por ejemplo L. Entonces, los ceros de este L se van a parecer, de alguna manera, a los ceros de f. Y este es un espacio lineal. Entonces, en general, ¿qué es lo que me queda aquí? Los ceros de L son el plano tangente. Entonces, el hiperplano tangente a v de f en el origen es tomar, se llama el gradiente de f, que son los ceros de tomar el gradiente de f por x. Esto es lo que hemos hecho. Parcial de f con respecto a x1 por x1 más, así todos estos evaluados en 0. Parcial de f con respecto a xn, evaluada en el origen, también por xn igual a 0. Este es el plano tangente. Es el plano tangente en general. Si miramos en la esfera, por ejemplo, si tomamos la esfera, que habíamos dicho que es x cuadrado más y cuadrado más 1 más z cuadrado menos 1. ¿Quién es? Esta es f. El gradiente de f es 2x, 2y, 2z. Al final es 2 por x y z. Entonces, en cada punto que yo tome, el plano tangente es el plano que pasa por el punto y que es ortogonal al vector dado por el punto. Así ven cómo me queda el plano tangente. Si tomamos la cúspide, que era y cuadrado menos x cubo, entonces el gradiente es 3x cuadrado 2y. En todos los puntos que son distintos del 0, 0, el gradiente me va dando una recta tangente.
Pero en el 0, 0, en el origen, es el 0, 0. Entonces, como plano tangente me aparece todo el espacio. No tenemos idea, ¿no? El plano tangente no sale de la misma dimensión, el espacio tangente aparece de dimensión mayor a la dimensión de X. Entonces, en este punto, el espacio tangente es de dimensión mayor que la dimensión de X. Sí. Cuando hemos estudiado, cuando en los puntos no singulares, cuando estudiábamos espacios tangentes, cuando nos los explicaban en análisis, pues si teníamos una curva, para ver el tangente, lo que nos quedaba era, calculábamos la pendiente de la recta. Y lo calculábamos haciendo f de x menos f, ¿no?, de x más incremento de x, dividido entre x, no, dividido entre incremento de x, era así, ¿no? Que eso era lo mismo que lo hacíamos con una gráfica, ¿no? Entonces, esto era como ir tomando, aquí estaba x, ¿no?, y esto era el incremento de x, ¿no?, y era ir tomando las rectas que pasaban por este punto y por el punto f de x incremento de x, e ir cambiando, irlas con este, se ve mejor así, en algo así. Tomo un punto y luego es como tomar una sucesión de puntos que se va acercando y tomar la recta que pasa por mi punto y por el de la sucesión. Y el límite al final, pues es la tangente. Si hacemos eso con la cúspide, ¿qué es lo que me queda? Si tomamos una sucesión de puntos, cualquier sucesión de puntos que tienda al origen, y yo tomo el origen y la recta, al final el límite va a ser esta recta. ¿Cómo se encuentra esta recta que aparece? Pues ¿qué habíamos hecho antes? Habíamos escrito f, ¿no?, como una parte lineal, ¿no?, y luego una parte, es decir, f la poníamos como f1, donde esto es lineal, ¿no?, y luego más f2, que esto es cuadrático, ¿no?, más f3, así hasta los últimos que son los de grado D. Y había dicho, me quedo con la parte lineal. Si en lugar de decir me quedo con la parte lineal, lo que digo es me quedo con la primera que sea distinta de 0. Si esta es igual a 0 y esta igual a 0, pues me quedo con la primera distinta de 0. Entonces es cuando va a aparecer esto, que se llama el cono tangente. Lo que ocurre es que el cono tangente no es un subespacio lineal. En este caso sí ha quedado un subespacio lineal, pero si mi curva fuera una curva así, ¿no?, lo que me aparecería para cono tangente serían dos rectas, que ya no es un subespacio lineal. Yo si ya sumo este punto más este punto, pues me quedo fuera de la recta. Entonces el cono tangente es una forma de definir. Pero también otra forma de definir la tangente, en lugar de tomando rectas que pasan por mi punto y por una sucesión de puntos que se acerca, que es como lo habíamos hecho, ¿no?, tenemos una sucesión de puntos que tiende al punto
Y luego las rectas, el límite de las rectas que pasan por el punto y esa sucesión. También puedo tomar dos sucesiones de puntos diferentes. E ir tomando las rectas que pasan por un punto de una sucesión y un punto de la otra. Ese límite tiende también a la recta tangente y se demuestra para los puntos donde todo es diferenciable y no hay piquitos, que la definición es la misma. Es lo mismo fijar el punto que no fijarlo. Ahora, en el punto singular ya no. Yo puedo tomar habíamos dicho, si dejo este punto fijo y me voy acercando por cualquier sucesión, el límite de las rectas queda aquí, queda el cono tangente. Pero si en lugar de tomar este punto fijo e ir cambiando, tomo dos sucesiones y luego tomo los límites de las rectas que van pasando por un punto de una sucesión y un punto de la otra, pues esta recta también es un límite. De hecho, cualquier recta que yo dibuje que pase por el origen, por el punto, va a ser límite de rectas secantes. Entonces, en este tipo de puntos, cuando el espacio que aparece, cuando no hay parte lineal, distintas definiciones de espacio tangente que coincidían en el caso regular dejan de coincidir. A estos puntos es a los que llamamos puntos singulares. ¿Sí? Entonces, la definición P perteneciente a V de F es singular si la parcial de F con respecto a X y en P es igual a 0 para todo I igual a 1 hasta N. Esos son los puntos singulares. Si no es singular, se dice que es liso. Esto es para hipersuperficies. Si lo que trabajo no son hipersuperficies, sino que trabajo con V, con los ceros de F1, Fs, entonces lo que hacemos es tomar la función f que va de a k n, ahora en k a la s, que manda el punto x en f1 de x, fs de x. Y lo mismo, esta función también tiene, si el origen pertenece, vamos a llamar este x, si el origen pertenece a x, no tiene término independiente y también va a empezar por una parte lineal y la parte lineal va a ser el jacobiano. Así, por x1, xn. Y luego términos, ya el cuadrático, el cubo. Para hacer el espacio tangente nos quedamos solo con la parte del jacobiano de x. Si este espacio tiene la misma dimensión que tenía x, entonces el punto es suave. Si tiene dimensión mayor, el punto es singular.
Se define de la misma manera. Los puntos singulares son los puntos interesantes. ¿Por qué? Pues si esta es una superficie, en cualquier punto donde yo tengo un espacio tangente que tiene la misma dimensión, en los puntos no singulares, existe una vecindad, lo bastante pequeñita, y un difeomorfismo, una vecindad de P y un difeomorfismo que lleva a esa vecindad de P, ¿sí?, a un V que está contenido ya en AKN. Es decir, acaba siendo lo mismo, son topológicamente equivalentes, acaban siendo localmente, es lo mismo que un pedacito, pues si estoy en R de Rn y si estoy en C de Cn, son iguales. Este pedacito y este acaban siendo iguales. Ahora, en el punto singular, no. Los singulares, esto no pasa nunca. Es un sí y solo sí. Si es difeomorfo a una vecindad, es no singular, y si no, sí que es singular. Entonces, luego las singularidades queremos clasificarlas para entender cómo es. Y se pueden hacer clasificaciones según distintas categorías. Clasificar. Por ejemplo, topológicamente. Si las quiero clasificar topológicamente, pues entonces, ¿qué haré? Tengo un punto, no sé, podemos tener así. Este punto y luego este, ¿no? Dos puntos singulares. ¿No? ¿Cuándo voy a decir que son topológicamente equivalentes? Pues una forma sería, existe este es X y este es Y. A mí me importa solo lo que pasa en un entorno chiquitito alrededor del origen. Entonces diríamos, son equivalentes si existe un épsilon, vamos a suponer que siempre este es el origen y así, bueno, épsilon y un homeomorfismo que va, este X lo tengo metido dentro de algún AKN y este también. Si eran distintos, pues lo agrando para meterlos en el mismo AKN, por ejemplo, ¿no? Y existe un homeomorfismo que va de la bola de radio épsilon, intersección X, en la bola de radio épsilon, intersección Y. Y tomo una bolita de radio épsilon y luego digo que hay un homeomorfismo que va de la intersección, que es este trocito, en
la intersección que es este trozo. Si tomamos esta definición, entonces, con esta definición, todas las curvas en los complejos son homeomorfas. Ahora ya, si ya vamos a superficies, entonces no. Entonces sí salen cosas diferentes. ¿Por qué son...? Pero luego hay otra definición posible. Y la otra diferencia, esta es una definición. La segunda definición posible es no decir que tomo B epsilon, no tomar solo mi variedad algebraica intersección la bola, sino pedir cómo está la variedad algebraica metida dentro de la bola. Entonces, para eso, lo que te diría, entonces este es como un tipo de clasificación topológica y luego un segundo tipo de clasificación topológica, es decir, que exista, ahora existe un homeomorfismo que vaya ahora de la bola en la bola. Y tal que phi de X intersección la bola sea igual a Y intersección la bola. Esto se parece, si han visto alguna vez teoría de nudos, a lo que se hace en teoría de nudos. Si yo tomo dos nudos y los meto en cualquier dimensión, siempre puedo pasar de un nudo a otro. Ahora ya, si están dentro de R3, ya no hay manera. Entonces, cuando estamos estudiando solo curvas, lo importante es cómo está la curva metida en el espacio, porque dos curvas siempre van a ser las mismas. En cambio, sí que es muy interesante cuando ya pasó a superficies, no. Al pasar a superficies y cortar, sí que salen cosas diferentes. Hay un teorema muy bonito, que es el teorema de estructura cónica, que dice que dos van a ser homeomorfas tanto en un sentido como en el otro, si en lugar de tomar X intersección la bola, tomamos X intersección la frontera de la bola. Es decir, me basta cualquier homeomorfismo que yo construya, si lo construyo en la frontera de la bola, hay una forma de extenderlo adentro de la bola. Tenía aquí la singularidad y tengo aquí B epsilon. Si yo puedo hacer un homeomorfismo a otro diferente, a otra singularidad diferente, si consigo construir ese homeomorfismo en la frontera, solo en la frontera, entonces lo puedo extender adentro. Entonces, vamos ahora, esto ya solo en el caso complejo. Si K es igual a C, lo que hacemos, si lo que tenemos es una curva compleja, entonces estamos en C2, tengo aquí metida una curva. Es una ecuación. Este es f de xy igual a 0.
que siempre que el 0 esté para hacerlo todo en 0. Entonces, hago así y hacemos intersección una bola. Entonces, ahora hago mi curva, intersección, una bola de radio epsilon. Dice, en lugar de mirar a la bola, puedo mirar qué pasa con la frontera de la bola. ¿Esto qué es? Esto es como un S3. Si ven la bola en C2, estamos la bola, está dentro de C2, del plano complejo, pero el plano complejo es como R4. Entonces, en R4 está la esfera, es hacer x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más omega cuadrado igual a epsilon. Estoy poniendo una condición. Al poner esta condición lo que me queda es algo, una esfera de dimensión 3. Pero aunque la dibuje así, sí que la dibujo así, tengo la esfera de dimensión 3 y la curva, esta curva, tiene dimensión 2, porque esta curva es una curva compleja. Es como C2, es como C. Esta es como C, que es R2. Entonces, en R4 intersectamos algo de dimensión 3, hacemos intersección, dimensión 2. Entonces sale algo de dimensión 1, que es de verdad un nudo. Entonces con las curvas, cuando hago intersección la esfera, sale un nudo. Y salen unos nudos, siempre salen nudos tóricos. La que hacemos siempre es T, y cuadrado menos x cubo. Si ven, cuando uno en los complejos hago, si meto aquí x igual a e elevado a 2i por teta, cuando teta va a variar aquí cuando teta va desde de 0 a 1, en lo que teta da 3 vueltas, no, 2. Cuando doy 2 vueltas en uno, estoy dando 3 vueltas en el otro. Entonces, dentro de esa esfera de dimensión 3, hay un toro en el que ese nudo queda como un toro que da 2 vueltas en una dirección a la vez que da 3 en el otro. Y sale el nudo de trébol. Y resulta que siempre todos los nudos que aparecen en el caso de curvas son así. Es tomar un toro, dar unas vueltas en una dirección y otras en otro. Luego, ese toro que me ha quedado, lo engordo y vuelvo a dar vueltas. Y así voy dando vueltas y es después de un proceso finito. Con eso quedan clasificadas topológicamente, todas las curvas. Ya cuando vamos a superficies, ya ni siquiera está bien hecha la clasificación, la primera, en la que se miran solo tomando entornos, no dentro, y ya cuando está dentro, pues es como un nudo toroidal, también solo en el caso de un tipo de singularidades que se llaman casi ordinarias. Pero vamos, aquí está todavía todo por hacer. Y salen cosas preciosas. Ese es uno de los problemas en los que se trabaja muchísimo todavía, en la teoría de singularidades. Sí. Otra cosa que se estudia es la resolución de singularidades.
Bueno, la clasificación, igual que les he hablado de la topológica, también está la analítica, es decir, pedir cuándo existe una función analítica, lo mismo, cuándo existe una birregular. Entonces, hay gente que trabaja en la clasificación analítica, gente que trabaja en la topológica, hay resultados que dicen, resulta que si hay topológica sí que es analítica. Hay muchísimos resultados muy bonitos, ligando una con otra. La resolución de singularidades. Esto es, ya tenemos una curva, la teníamos aquí, que tiene una singularidad. Y esta está metida, empezamos siempre, en AKN. Lo que se busca en la resolución de singularidades es otra variedad algebraica ya más complicada, ¿sí? que le llaman el explotado. Una más complicada que no es AKN, sino que le hemos metido muchas cosas. Y una aplicación que va aquí, que va de esta en AKN, tal que si yo tomo pi-1 de mi dibujo, está primero pi-1 del origen, aquí está el origen. Queremos que pi-1 del origen sean unas cuantas, unos cuantos proyectivos, normalmente son. Pero no, pueden ser, según en qué esté. Si estoy en el plano siempre son solo proyectivos, si no, pues puede ser P1 por AK2, por ejemplo, van cambiando. Se llaman explosiones, ¿no? Pero bueno, aquí hay un trocito que todo esto viene del origen. Y luego el transformado de la curva es algo así. Y que ahora ya esta curva es no singular. Entonces busco un espacio que aquí tengo algo muy complicado, que era mi singularidad, paso a tener un espacio muy complicado, pero en cambio ya donde mi curva es lisa. Y pi restringido a tomar todo el que he dibujado en azul, que es la contraimagen de cero, esto se llama el divisor excepcional. Pi restringido a este explotado menos el divisor excepcional, este sí que tiene que ser un isomorfismo. Entonces, lo que buscamos es un espacio no singular con una curva ya no singular y luego un morfismo que lleva a mi curva. De forma que encima de mi punto he metido muchas cosas, pero fuera de mi punto todo es isomorfo. La resolución de singularidades sirve para muchísimas cosas, porque cualquier función que yo tenga que sea continua, por ejemplo. Si tengo algo definido aquí, continuo. Lo subo arriba ya estoy trabajando en algo no singular, lo puedo resolver y luego vuelvo a bajar y por continuidad va a funcionar. Pues el problema de resolución de singularidades, la existencia ya está demostrada para campos de característica cero, algebraicamente cerrados, y todavía no se sabe hacer para característica P. Hay muchísimos resultados, pero todavía no hay, e incluso propuestas de demostraciones, pero todavía no hay ninguna que todo el mundo haya leído y esté de acuerdo y la entienda. ¿Sí? Otra cosa interesante en singularidades es parametrizar. De hecho,
cuando se empieza con resolución de singularidades, aparecen muchísimos problemas apasionantes, pero lo que de verdad se quería hacer era parametrizar. ¿Sí? Hemos empezado con algo que es f, ¿no? Con una ecuación que es de la forma f igual 0. Esto es lo mismo, esto se dice que está dada en implícitas. Cuando tenemos un dibujo explicado en implícitas, es muy fácil, dado un punto, saber si el punto está o no está, porque sustituyo en la f, si sale 0 está en mi hipersuperficie, si no sale 0 no está. Pero para dibujarla es mucho mejor tenerla como imagen. Podemos definir un conjunto como los ceros de una función o podemos definirlo como la imagen de una función. Puedo tener mejor phi que vaya de a k n-1 ahora porque tenía dimensión más pequeña. Aquí lo tengo contenido en a k n. De a k n-1 en a kn y dibujar la imagen de phi. Entonces, que mi conjunto sea la imagen de phi. Lo que me gustaría a mí es que la imagen de phi sea igual a v de f. Así estaríamos pasando de implícitas a paramétricas. Esto es muy raro, que ¿no? Son unas superficies, unas hipersuperficies muy especiales las que existen estas funciones. Pero nosotros, local, podemos preguntarnos, en lugar de querer una parametrización global, podemos querer una parametrización local. Entonces, tener el 0 que pertenece a v de f. Y ahora lo que busco es, ya, ¿no? Con k igual a r o a c, lo que buscamos es tener un entorno chiquitito. Aquí tenía yo mi punto. Directamente una esfera, por ejemplo, pues no voy a poderlo hacer porque una esfera, sí, esta es compacta y otro no, pero a trocitos sí que puedo. Tengo un punto aquí, en la esfera, pues lo que puedo es decir, bueno, no la parametrizo entera, pero dado un punto, existe un entorno y existe aquí una parametrización phi. ¿No? Y esto es lo que busco, ¿no? Que localmente, es decir, que ahora lo que vamos a buscar es tener que la imagen de phi, ahora 100, en lugar de estar definida aquí, va a estar definida en un entornito pequeñito. ¿Sí? Y lo que vamos a pedir es que la imagen de phi sea intersección, pues otro también pequeñito, con un epsilon primo. Si el punto no es singular, existe. Que es el teorema de la función implícita, pero no necesitamos teorema de la función implícita, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Pues miro el plano tangente y la proyección sobre el plano tangente es como kn y la proyección en un trozo chiquitito, pues me da una parametrización. ¿Qué pasa en los puntos singulares? ¿Existen o no existen parametrizaciones? ¿Sí? Entonces, en los puntos singulares, ¿qué ocurre? Pues en el caso de curvas, si tenemos curvas planas, pero en realidad no, para las curvas planas lo hizo Newton, pero pasa para cualquier curva. Si tenemos curvas,
las curvas siempre tienen parametrizaciones locales. Para cualquier punto, aunque sea singular. Cuando pasamos a superficies, sabemos que a veces existen y a veces no. Hay veces que no existe una parametrización local en una singularidad. Hay unas especiales que se llaman las casi ordinarias. Que sí que hay en superficies y hipersuperficies, para cualquiera siempre existen. Y luego, en general, solo están clasificadas las que son superficies y hipersuperficies. Es decir, tienen que ser superficies que estén contenidas en C3. De dimensión 2 contenidas en C3 sí que están caracterizadas para cuáles existen existe una parametrización, pero en general no se sabe. ¿Cuándo termina la plática? ¿Ahora en 5 minutos o era hora y media? No me acuerdo. Agora. Ahora. Agora, 5 minutos. No, mas entonces aquí lo dejo. ¿Sí? Newton da una forma de hacer que es muy bonito el cómo se calcula, porque si tenemos este F es una, ¿no? Se escribe A sub 0, 0 más A sub 1, 0 por X1 más A sub 0, 1 por X2, así. Estos son los exponentes. El exponente aquí es 0, 0. Entonces, Newton pone los puntos que aparecen como exponentes del polinomio. Luego toma la envolvente convexa y demuestra que para encontrar parametrizaciones hay que elegir un lado y el orden es 1 partido por la pendiente y luego cómo se puede subir, salir. Y es un método muy bonito que luego se puede extender también para ecuaciones diferenciales, luego para dimensión arbitraria no siempre existen parametrizaciones, pero sí se pueden encontrar unas parametrizaciones con exponentes en conos que no convergen en todos sitios y se puede extender este método. Y para pasar a codimensión arbitraria, también se puede extender ahora con geometría tropical. También se pueden dar métodos. Pues también por ahí hay muchas cosas en las que trabajar. Bueno, pues entonces ya termino aquí.